Hola, Dios te bendiga, amado amigo, hermana, conocido, no conocido. Para todo el que escuche este mensaje, que el Señor lo haga llegar. El Señor hace un tiempo me mandaba a hablar y el enemigo nos ataca, como a todo. El Señor me hablaba en el principio que me iban a tratar de loco, se iban a burlar, se iban a reír eh, por lo que Él mandaba a decir. ¿Por qué no iba a ser yo? Me decía, es lo que pensaba. Por la falta de temor al pueblo, me decía el Señor, que exhortara a los pastores, porque a ellos fue más encomendada la, el labor y la salvación que el Señor mandó por medio de ellos. Así que por eso a ellos me mandó, porque ella es sobre ellos la carga. ¿Mm? Eh, y sobre al que el Señor le habla. O sea, sobre cada uno de nosotros, si el Señor te habla. Y me decía, si no hablare, si me daba la palabra de la atalaya, si la atalaya no advirtiera al pueblo de que viene juicio y guerra a su pueblo, a su ejército, no advirtiere, el pueblo morirá y toda esa sangre caerá sobre la atalaya, todo lo suyo. Pero si el atalaya hablare y el pueblo padeciere, o el ejército, y ellos no escuchan, toda esa sangre caerá sobre ellos, pero sobre la atalaya no. Y varias veces me daba esa palabra. Y yo no lo hice y por eso hoy vengo, como sea. Como dijo Esther, ¿eh? Si tengo que perecer, que perezca. Pero que no perezca sin hacer su voluntad, mientras sé que si el Señor, eh, Él eche fuera todo temor, toda duda que el enemigo quiso sembrar. ¿Eh? Todo temor, duda, por medio del orgullo, como Él me hablaba. Te van a burlar, se van a reír, te van a tratar de loco, porque el pueblo es duro de servir, duro de corazón, como Moisés me decía, me revelaba de por qué en el Nuevo Testamento también son duros de corazón, y lo ponía Moisés como ejemplo, porque por eso en el Nuevo Testamento habla de la carne, ¿eh? Porque él era duro de corazón porque estaba en la carne, habitaba en templo por fuera, físico, el espíritu no estaba en cada uno, y por eso él obraba en la carne. Por eso él desobedecía, ¿eh? De que él hablaba por su carne. Por eso desobedeció y padeció el pueblo. Por eso tomó mujer en desobediencia. Por eso puso leyes que el Señor nos mandó. Y por eso vino a corroborar, a confirmar nuevas leyes del Señor. ¿Mm? Porque por la carne a veces él era tomado. Y en la carne daba profecía, porque él era profeta, como lo dijo el mismo, que el Señor iba a poner y levantar entre los hermanos en los últimos tiempos profetas como él. También lo fue David. Y no nos damos cuenta que David estaba profetizando, revelando que era el mismo espíritu y profetizando al Señor en cada palabra. Así que por eso hablo en el nombre de Jesús. Sea él, no yo. Que en el nombre de Jesús y sea orando y ministrando. El Señor me hablaba que por la falta de temor eran duros de servir, duro, incircunciso de corazón, para confirmar la carne. Que como tiene que circuncidarse en el Antiguo Testamento en la carne, en la carne, hoy habla en el Espíritu que tenemos que incircuncidar el corazón, porque Él habita en nuestros corazones. Me daba también por qué, me revelaba por qué Él cuando le mandó a hacer el templo, mandó a poner el velo en el comedor, dividiendo el lugar santo del lugar santísimo. ¿Eh? Santo, santo, santo. Y que era el comedor donde se adoraba por fuera. Lo dividía el velo al arca, que era donde estaba el Espíritu. Bueno,
Y en el Espíritu eso significa hoy que Él es el único, ese velo, que hasta que no es quitado ese velo en nosotros, porque dice, porque tienen velo en su corazón y por eso no son abiertos y revelada la gloria cuando le mandó hablar a los discípulos mismos. Y cuando ese velo se ha quitado de sus ojos, sería revelado para obtener, por medio de ese velo cuando es quitado, son abiertos los ojos, la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento y la unción desciende. Y se revela el Espíritu, se manifiesta, y es el mismo, el Señor mismo, que dice en Hebreos 6, que Él está dentro de nuestros corazones, siendo Él el ancla a nuestra alma y precursor. Santo, santo, según el orden de Melquisedec, y Él es mismo dentro de nuestros corazones, lanzando la palabra Él mismo por medio de nuestros corazones, en el nombre de Jesús, solo quitando, porque Él es el lugar. Nosotros somos el lugar físico, el templo, y Él es el lugar santísimo. Y ese velo en los corazones lo divide y lo separa en el nombre de Jesús Santo. Clamo, clamo, clama a mí, yo te responderé, ese Señor. Y pide que clame el pueblo, como clamó el pueblo por fuera, y nunca lo hizo, nunca obedecía el pueblo. Con Esther, a Zacarías siempre el pueblo, cada vez que el pueblo clamó, dice, gimió. Y el Señor se apareció el ángel, hizo milagro y prodigio, pero porque no quisieron quemar la carne. Santo. No fue revelada y manifestada la gloria del Señor. Santo, santo, santo. Por eso clamo para que el Señor hoy está manifestando la gloria. Está manifestando lo que se vino, ya está todo manifestado. Y el Señor está revelando y confirmando todo lo que Él habló. Y sentía que hablaba, cuando Él hablaba en la revelación de Pedro en el Pentecostés, manifestó y dijo que cuando descendió, sentía que el Señor me hablaba en mi corazón, que es lo mismo para este tiempo. Se le manifestó, 500 personas se aparecieron, muchas personas en el camino cuando el Señor se levantó entre los muertos. Por eso decía, levántate entre los muertos, tú que duermes. Los muertos somos nosotros en vida, sepulcro cerrado, sepulcro abierto en el valle de los huesos secos. Y mandará espíritu de vida de los 4 vientos para resucitar, en el nombre de Jesús. Clame el pueblo en estos últimos tiempos, estos últimos días, está muy cerca. Clame el pueblo, clama a mí, yo te responderé. Y verán, esos velos van a quitar, va a ascender la gloria. Pero todo el pueblo unido no sabe, no se daban cuenta, no nos dábamos cuenta que Él estaba tan cerca, pero tan lejos de nuestros corazones, por la falta de unión, por el celo, envidia, soberbia, arrogancia, altivez y todo, la carne, lo que en el corazón. Del corazón habla la boca, por eso por la boca. Santo, santo, salía todo pecado en el nombre de Jesús. Y ese velo como se ha quitado, pero solo el clamor y el gemido. El Señor clamó a que lo pueda resucitar de los muertos. Santo. Y el que lo puede resucitar de los muertos, lo resucitó. Y de la misma manera nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Sé tú tocando a todo el pueblo, a todo el mundo en el nombre de Jesús. Penetra hasta lo más profundo. Sea tú la espada de doble filo. Tu espada es la lengua. En el nombre de Jesús. Que seas tú obrando, penetrando y cortando los tuétanos, los pensamientos, las intenciones del alma y corazón, ¿sí? La palabra, en el nombre de Jesús. Clamo por cada persona que escuche, que seas tú obrando en cada uno de ellos, Señor, resucitando, manda espíritu, los 4 vientos, en el nombre de Jesús. Santo, santo, como en el valle de los huesos secos. Rasga los velos en el corazón, en los corazones, en el nombre de Jesús, Señor. Penetra hasta lo más profundo del alma. Santo, 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 santo. Todo el que escuche el mensaje y gima, clame, gima, con toda su fuerza. Por eso el Señor decía que en el primero y en el Nuevo Testamento, ama al Señor tu Dios, confirmándolo, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, en el nombre poderoso de Jesús.
Santo, santo. Juega. Bueno, buena jugada. Decirle que no te pegue. Dale. En el nombre de Jesús. Bueno. Mi pequeño. Me estás pegando. Anda. Quédate quieto, entretener. Me estás pegando. Jugá con él, entretener. Mi pequeño. Bendito sea Jesús. Por eso el enemigo se levantó, pero el Señor está con nosotros. Él es fiel y justo para los que son justos, para los que temen, dice. A los que temen a Jehová y caminan en sus leyes, estatutos y mandamientos. Él es fiel y justo. Por eso si el Señor te habló en estos tiempos de que te vuelvas, te arrepiéntete de los pecados. Arrepiéntete. Si el Señor te habló antes, en el nombre de Jesús, porque el enemigo vino, transformando espíritu de confusión, error y engaño en el nombre de Jesús. Y así la iglesia dividió matrimonio, familia, dividió a cada familia, Señor. Y a la misma iglesia dejó entrar por la falta de discernimiento y entendimiento. En el nombre de Jesús. Discernimiento de espíritu, sabiduría y ciencia. Si hubiesen tenido esos espíritus, que son espíritus, hubiesen discernido qué espíritu había y que el evangelio es poder de Dios y que para este tiempo, me decía el Señor, que ya no había más tregua, no había más chance, porque ya no hay tiempo. Saben discernir la lluvia tardía y temprana y no saben discernir este tiempo, me decía el Señor. Por eso hablaba, que el que habló ahora se arrepintiera de corazón, por cuanto eran duros de servir. Que se vuelvan a Jehová de corazón porque ya no hay tiempo. Y me decía, llenen las lámparas, como las vírgenes no están llenando las lámparas, no están clamando, no están gimiendo, no están en unión, no están en comunión. Están dormidos mientras el enemigo está ayunando en este tiempo para enfriar la iglesia y se cumpla la palabra, me decía el Señor, de que el amor de muchos iba a enfriar y que cuando termine en el propósito se van a levantar cosas espantosas. Por eso, a ti si escucha esto, por favor, acepta a Jesús en tu corazón hoy y empieza a orar y a hablar con Él. Clama a Él es fiel y justo y te responderá. Y si tu hermano lleva mucho tiempo y no fuiste transformado, no fuiste renovado tu pensamiento, renovado vuestro pensamiento y vuestro entendimiento, dice, en el Señor, decía Pablo. Y no saben que en el Espíritu, solo eso lo hacían en el Espíritu, por eso estaban en un solo sentir. Dejó como guía para que tengan discernimiento, pero el pueblo estaba tan ciego. Un solo ejemplo en el Espíritu, la primera iglesia, de que tenían que tener temor, lo mismo va a ser para este último tiempo. Por eso dice que viene por la primera iglesia, una iglesia sin arrugas, sin mancha, que nada, irreprensible, que el enemigo no tenga excusa de acusarte. Si estás en el Señor, lo que hiciste en el Señor, Él va a venir a juzgar. Y en este último tiempo, si hiciste, arrepentite. En el nombre de Jesús, si sentí que el Señor te habló, arrepentite, porque Él viene con justicia y verdad. Él viene con justicia y verdad. Santo, santo, sobre lo justo e injusto. Tenga misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia. Él es fiel y justo para los que son temerosos de Él. Y el verdadero temor, como decía David, la palabra que leía ayer. En David decía, habrá un rey temeroso de Jehová. Porque no saben que Él estaba en el verdadero temor. En el nombre de Jesús. Pero Él estaba en la carne. Él estaba en la carne. También, confirmando al Señor. Pero el Señor en nosotros no tenemos, me decía el Señor, por cuanto se justifican por el pecado. Él viene para que no tengan excusa por su pecado, porque Él habita en nuestros corazones y Él todo, nada es imposible para Él. Si claman a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Y en esa revelación está todo lo que el Señor tenía para nosotros. Y el pueblo, por estar dormido, por estar en celo, envidia, en orgullo, en soberbia, por la dureza del corazón, con ese velo en el corazón, le fue oculto, porque no clamaban, no clamaban de corazón. Y ahora el Señor viene, está cerca. Se cumplió toda la profecía, toda. Siento que una sola no se cumplió, los 3 días de oscuridad, que es la que revelaba a esta hermana, que el Señor le revelaba lo mismo. Yo sentía que en la palabra esa de Pedro que decía en los últimos días derramar sobre toda carne prodigio, en el cielo, en la tierra, la luna se convertirá en sangre, señales de humo, y habla en tiniebla, y siento que sentía que me hablaba, que solo esa falta, los 3 días de oscuridad. ¿Y qué vamos a pasar? Y el Señor va a probar, pero es tiniebla total. Lo que sentía que hablaba, mi corazón lo está confirmando por otro que no son cristianos, son del mundo, para que no tengan excusa por su pecado, dice a la iglesia. Estos últimos días, gima, la iglesia clame como el Señor clamaba. Con la palabra de Daniel, el rey clamó, él era incrédulo. Y sin embargo él ayunó por Daniel, porque sabía, creía que el Dios que servía a Daniel era fiel, era justo y era poderoso. ¿eh? Y porque lo querían juzgar, lo querían matar, los leones lo querían devorar, porque él era fiel, era irreprensible y fiel. Por eso su rey, no siendo creyente, ayunó por él porque sabía que el Dios de él tenía poder, y la iglesia uno lo hace unida en un solo sentir para que se manifieste y se revele la gloria de él en la iglesia. Si lo hubiese hecho la iglesia en mucho tiempo, hubiese sido derramada su gloria por tantos lugares. Y por eso, amado hermano, amigo, y si no conoce a Dios, a Jesús, Él viene por su iglesia y Él viene por ti. Si tú le abres la puerta de tu corazón, dice yo, golpeo la puerta, el que abre la puerta y llamo, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Abre la puerta de tu corazón y entrará ahí con el Padre, con el Espíritu Santo, porque Él es el pan, Él es el agua y Él es la fuente. Por eso dice, beberé, cenaré con Él y Él conmigo, porque Él te va a alimentar tu corazón, a saciar con el amor, con la paz y el gozo, y hará cosas increíbles en ti, en tu familia, porque salva a ti y a tu casa. Serás salvo tú y tu casa, en el nombre de Jesús. Clamo a ti, en el nombre de Jesús, por ti que estás escuchando, que llegue tu palabra. Y si no conoces a Jesús, te pido que repita esta oración conmigo, para que Él entre a tu corazón y Él convierta, transforme tu vida. Y cuando Él venga, cuando será quitada la palabra, será quitada la Biblia y será quitado el Espíritu en la tierra, dice, porque otro se va a hacer pasar por Él y que va a hacer desastre. Cosa horrible viene. Ya lo estará escuchando en las redes y será quitado de las redes también. Por eso te pido que si estás escuchando este mensaje y no escuchaste y no tenés al Señor, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por esta alma, por cada persona que está escuchando, en el nombre de Jesús. A ti, amado amigo y hermano, te pido que lo repitas así. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón, Señor, y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres. Te pido, Señor, que seas tú el dueño de mi corazón, de mi cuerpo, mi vida, mi mente y mi alma, de ahora en adelante. En el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, que sanes mi corazón y seas tú transformándolo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sé el único dueño, sanador y salvador de mi vida. Te doy gracias por esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahora déjenme orar por ti y por cada persona que si escuchó la palabra, y por ti si lo recibiste, clamo por ti.
En el nombre poderoso de Jesús, Señor, clamo a ti, Señor, que seas tú por medio de mi boca. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, tu palabra dice que tu palabra no vuelve vacía. Que la espada aguda de doble filo que penetra, que es más cortante tu palabra que espada aguda de doble filo y penetra a cortar los tuétanos, las coyundas y los pensamientos, las intenciones del alma y los pensamientos y el corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Y esta espada, Señor, la envuelve con el fuego consumidor del Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús, para que sea tu boca, tu aliento, mi aliento, en el nombre de Jesús, Señor. Y tú no eres Dios de cerca, sino de lejos. A cada persona que ha escuchado tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, clamo por ello. Clamo, Padre amado, en el nombre de Jesús, clama. Clama a mí, yo te responderé, dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas, en el nombre de Jesús. Revélasela, Señor, a cada corazón que haya recibido tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Por cada persona que llegue este mensaje, en el nombre de Jesús, transforma, Señor, corta, Padre bendito, ese telón, ese velo, en el nombre poderoso de Jesús, penetra en su corazón y sé tú, Señor, entrando, Señor, en el nombre de Jesús, con tu amor que echa fuera todo temor, toda ansiedad, toda duda y todo pecado, toda maldad, en el nombre de Jesús, purificando, limpiando, sanando, llenando, restaurando y transformando sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, clamo por ello. Penetra, Señor, con su amor, que cubre multitud de pecados. En el nombre de Jesús, al fondo de su corazón, Señor, clamo por cada persona. En el nombre poderoso de Jesús. Y el fuego, Señor, porque tú, Señor, entras, Señor, dice tu palabra, Señor, al fondo de nuestro corazón, Señor, siendo el precursor, el anclaje de nuestra alma y a nuestra mente y nuestro corazón, siendo tú el precursor, llevando tu palabra con fuego en el nombre poderoso de Jesús. Clamo por cada persona en el nombre de Jesús, sana los corazones, corta el velo, rompe ese velo en el nombre poderoso de Jesús, rasga el velo. Como rasgaban en la carne la vestidura, ahora rasga sus corazones en el nombre de Jesús, para que pasen de muerte a vida, confiado al trono de la gracia. Sus ojos se han abierto en el nombre poderoso de Jesús, revelada tu palabra, revelado tu Santo Espíritu y tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús, revélales tu gloria. En el nombre de Jesús, clamo por tu pueblo, clamo por estas personas, clamo por el mundo entero, amado de mi alma. Clamo, Jesús bendito, ten misericordia. Ten misericordia de todas las almas que son tuyas, Jehová bendito. En el nombre poderoso de Jesús. Declaro libertad a tu iglesia, declaro libertad a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Y a cada alma que reciba tu palabra. Porque eres tú, Señor, no yo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y el Espíritu Santo es soltada la palabra para que vaya y liberte, cumpla su propósito. Porque tu palabra no vuelve vacía, sino que es lanzada y es prosperada para lo que tú le envías. En el nombre poderoso de Jesús declaro libertad en cada corazón y en cada alma. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Cristo Jesús, Señor, lo declaro y te doy gracias. Por él te decimos. Amén. Santo, santo, santo. Amada iglesia, oren, ayunen en comunión, en unánime, para que sea derramada la gloria. Urgente, porque mientras el enemigo ayuna, están durmiendo y el león los come dormidos. Dios los bendiga.